Ya, ya, y este es otro tema por si acaso, ya si ustedes ven los libros de química, un libro bueno de química, este es otro tema, y esta es la tabla periódica de los elementos, ya, y de aquí les pueden preguntar algunas cosas, igual, no tenemos que saber todo, ya, solamente tenemos que saber características, ya, entonces dice ahí, tabla periódica de los elementos, antecedentes, dice, en 1830, George Jacob Berzelius, de 1779 a 1848, propuso una forma simplificada de escribir los elementos químicos que consistía en utilizar la inicial del nombre en latín, ya, o la inicial seguida de otra letra presente en el nombre latino, si dos o más elementos tenían la misma inicial. Ahí está. Esto sustituyó el método de Dalton, que nombraba los elementos por medio de símbolos. A partir de esto, otros químicos fueron propiciando ideas de cómo agrupar los elementos químicos que se iban descubriendo. Mencionaremos a algunos de ellos. Y ahí está la tabla 6, ¿no? Ahí tengo el azufre, por ejemplo, tengo el cobre, tengo el fósforo, tengo el hierro, tengo el oro. ¿Ya? Y ahí lo único que les estoy diciendo es de que han inventado, o sea, el nombre de cada elemento, y a ese nombre lo han simplificado por un símbolo. Ya, por ejemplo, en vez de escribir azufre, nosotros solamente escribimos a la letra S. Ya, en vez de escribir al cobre, nosotros solamente colocamos CU. ¿Se entiende? Eso es lo único que les estoy diciendo. Ahora dice, Johann Wolfram Dobereiner, ahí está, en 1817, el químico intentó relacionar las propiedades químicas de los elementos con las masas atómicas relativas, observando una gran analogía entre ellos y una variación gradual del primero al último. Ya en su clasificación, Dobereiner explicaba que la masa atómica relativa promedio de las masas de los elementos extremos es parecida a la masa atómica del elemento de en medio, dice. Siguiendo el ejemplo de Dobereiner, otros químicos propusieron unas 20 tríadas más, lo que indicaba una cierta regularidad entre los elementos químicos. Sin embargo, muchas de ellas eran simples relaciones de masas relativas y habían dejado de lado las relaciones entre propiedades químicas, por lo que la idea de Dobereiner no tuvo buena acogida entre los químicos y fue ignorada por años. ¿Ya? Ya, aquí lo que les está diciendo es de que este tipo lo que hizo es juntar elementos, ya, eso es lo que hizo, ya, juntar elementos, y al juntarlos vio sus características, ¿listo? Vio sus características, dijo, este elemento sí, digamos, sí es bueno para tomar, ¿listo? Este elemento, digamos, no es bueno para tomar. Este elemento, digamos, que es de color amarillo, y este otro elemento, digamos, que es de color plomo o verde, no sé, ya. Y eso es lo que hizo este tipo, o sea, solamente agrupó a las sustancias y vio sus características, ¿listo? Es como decirles, imagínense que yo les agrupo a todos ahorita, pero no todos van a tener las mismas características. Por ejemplo, voy a decir que Pepito le gusta la cumbia, pero a Juanita le gusta el rock, y a María le gusta la salsa. O sea, a eso se está refiriendo, ¿ya? De que vio a los elementos y vio que tenían distintas características. ¿Listo? Ahí está. Y aquí está la pregunta de examen. Esta pregunta así, por lo general la hacen en examen. Dice, ¿quién fue el primero que hizo la tabla periódica? O sea, ¿quién fue el primero en ordenar a los elementos? Y aquí está, dice Dmitri Mendeleev. Ese es, ya, Mendeleev. Eso no se olviden ese nombre, porque este amigo fue el primero que relacionó a todos los elementos y los colocó en la tabla periódica que conocemos. ¿Listo? Ya, pero eso es lo que les van a preguntar, es
es como la pregunta de ¿quién fue el primero que habló de átomo? Demócrito, ¿no ve? Pero y ahora, ¿quién fue el primero en hacer la tabla periódica? Fue Dmitri Mendeleev. Mendeleev, acuérdense, Dmitri no preguntan tanto, ¿ya? Pero Mendeleev, esa es la palabra que sí entra, ¿ya? En 1869, el primer congreso de química celebrado en Kranzburg, ya, Alemania, presentó su tabla de elementos químicos ordenados. Ahí está. Presentó su tabla de elementos químicos ordenados. O sea, aquí no los ha agrupado a la quete, ¿ya? O sea, aquí no ha colocado al primero que ha encontrado. No, aquí lo ha ordenado. Aquí la tabla ya estaba ordenada. O sea, ha puesto primero al litio, ha puesto. ¿Y por qué ha puesto primero al litio? Será la pregunta, ¿no? Luego ha puesto al helio. ¿Y por qué al helio segundo? Luego ha puesto al litio. ¿Por qué al litio segundo? Ahorita vamos a ver cómo lo ha ordenado. Pero este tipo hizo la tabla periódica ordenada. Ahora dice, no solo por las masas atómicas, sino que también enfatizaba las propiedades químicas como físicas. Ya, aquí dice que esto estaba ordenada no solo por las masas atómicas. Cuando les dice de que está ordenada por las masas atómicas, les está diciendo por lo que tiene la sustancia en el átomo. Por eso es que lo ha ordenado, ¿ya? Y para que se entienda mejor, lo ha ordenado por el número de protones. Eso es lo que tienen que decir, que lo ha ordenado por el número de protones, ¿ya? Ahorita se va a explicar mejor, pero es por eso que lo ha ordenado. Ahí está, como volumen atómico, como color, como gravedad específica, ¿ya? Y ahí está, dice, el químico Stanislao Cannizzaro, que se encontraba en el mismo congreso, también propuso aprovechar las propiedades físicas de los elementos para corregir las masas atómicas relativas. Así se planteó la primera tabla periódica de los elementos, ¿ya? Y esta dice, Mendeleev resumió su descubrimiento en su ley periódica. Ahí está. Ordenando los elementos en 8 grupos, logró predecir la existencia de los elementos no conocidos hasta entonces, para los cuales dejó algunos espacios. Lo interesante es que no solo predijo el lugar que les correspondería en la tabla, sino que fue más allá y predijo las propiedades de sustancias que aún no se conocían. ¿Listo? Ahorita préstame tu libro. Ya, aquí dice que lo está ordenado en 8 grupos, ¿no ven? Ya, a eso se está refiriendo. Aquí hay una tabla, ¿no? Ya, o sea, es más o menos como esto, ¿ya? Y lo que vamos a ver es que esto, o sea, que los elementos están ordenados, pero están ordenados en filas, ¿ya? O también están ordenados en columnas, ¿listo? Entonces eso es muy importante, ¿listo? Pero de esto estamos hablando. Esto es lo que hizo Mendeleev, ordenó a los elementos según sus masas atómicas. Ya, y cuando decimos según sus masas atómicas, ahí estamos diciendo según el número de protones. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ya, inciso C dice, Henry Moseley, hacia 1913, sugirió que el ordenamiento de los elementos podía realizarse en base a sus números atómicos. Ahí está, ¿no? Sugirió, ya, cambiando el enunciado de la ley periódica, planteando la siguiente ley. Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. ¿Ya? Y eso es lo que dijo Moseley. Ya, lo que les está diciendo aquí, ojo, Moseley es esto. Lo que les dice es que si tú eres un elemento, tú tienes tu propia cantidad de protones. Eso es lo que te está diciendo. Ya, digamos que el amigo dice, el amigo tiene 10 protones. ¿Listo? Y el otro amigo
como es otro amigo, él ya no va a tener a 10, él ya va a tener a 15 protones, ¿listo? Y la otra amiga, como ya es distinta, ella no va a tener ni a 10 ni a 15 protones, ella va a tener a 20 protones. O sea, eso es lo que les dice Mosellev, les dice de que cada sustancia tiene distinto número de protones, ¿listo? Y como tiene distinto número de protones, es por eso que se podría ordenar mucho mejor. Eso es lo que les está diciendo, ¿ya? Ahora dice, aniversario de la tabla periódica de los elementos, ¿ya? El 20 de diciembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 2019 Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos, ¿ya? Esta celebración resalta la función crucial de las ciencias fundamentales, especialmente química y la física, y momento de aportar soluciones a los desafíos de la ONU en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, se celebró el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica. ¿Listo? Ahí está. También se hará un reconocimiento como elemento pesados, ¿ya? Bueno, a los que tienen números atómicos, o sea, súper grandes, ¿no? Ahí está. Ahí solamente le está contando historia. Consideraciones generales tomadas de la elaboración de la tabla periódica de los elementos, dice. Para determinar la ubicación de los elementos químicos se deben tomar en cuenta los siguientes principios. Inciso A, principio de ordenamiento, o sea, cómo están ordenados. Principio B, principio de Aufbau. Ese es el principio de Aufbau, el que hemos hecho ya en la pizarra. Ese es el principio de Aufbau. Principio C, exclusión de Pauli, ya, y la exclusión de Pauli te dice de que no hay dos electrones con los mismos 4 números cuánticos, no hay, ya. Y principio de máxima multiplicidad o regla de Hank, ya. La regla de Hank es el principio de máxima multiplicidad, ya. Ahorita vamos a ver la regla de Hank, ya. Y ahí están las características de la tabla periódica de los elementos. Ya desde aquí supongo que ya tenemos que saber. Ya, sí, aquí hay dos preguntas, dice. Ya, y ojo, y solamente tienen que saber características, nada más, no es saber todo, no. Solamente son características. Ya aquí dice, los elementos están acomodados de acuerdo con su número atómico. Eso es lo que tienen que estar bien claro. Esa es pregunta de examen, ya. ¿Cómo están colocados los elementos en la tabla periódica? Les dicen, ya, ¿cómo? Y ustedes dicen que están colocados según su número atómico, ya. Y es por eso que ahí lo primero que tenemos que buscar es Z, ya, porque si tenemos a Z, tenemos cuántos protones tiene el átomo. Y cuando tenemos cuántos protones tiene el átomo, también tenemos cuántos electrones tiene el átomo. ¿Sí se entiende? Ya, entonces eso subrayen, dice. Que aparece sobre el símbolo del elemento, dice. En filas horizontales llamadas periodos. Ya, y eso es lo que les pueden preguntar. Eso también anoten por favor, eso resalten. En filas horizontales llamadas periodos. Y aquí está. Aquí vean por favor. Aquí está la tabla periódica y a estas filas se les llama periodos. ¿Listo? Ojo, porque les van a preguntar ¿qué son los periodos? Les van a decir, y ustedes tienen que decir que son las filas. Aquí está, ¿no? Ahí está. Las filas. A estas filas se les llama periodos. ¿Listo? Ahí está. Se designan con números arábicos que van del 1 al 7. Ojo, aquí no sé si se están dando cuenta, pero estas filas son los niveles de energía, ¿ya? Y como los niveles de energía son 7, por eso es que hay 7 filas. Aquí no sé si ven números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pero ojo, eso es lo que nos interesa. De que las filas son los periodos. ¿Listo? Ya, eso es lo que les está diciendo.
Ahora dice, cada uno de estos periodos representa un nuevo nivel de energía. Ahí está, eso también subrayen, por favor, dice ahí. Cada uno de estos periodos representa un nuevo nivel de energía. Ahí está, que los periodos son los niveles de energía que les decía, ¿ya? Y los niveles de energía ya saben lo que son. Ahí están, ¿no? Ahora dice así, es decir, un periodo se caracteriza por el número cuántico principal n minúscula. Ahí está. Dentro del sexto grupo existe un conjunto particular de 14 elementos, llamado serie de lantánidos. Y el séptimo periodo se encuentran otros 14 elementos llamados serie de actínidos. Ya, ¿cuáles son los lantánidos y los actínidos? Son estos de aquí. Estos de aquí abajo. Ya, estas dos últimas filas, ahí están los lantánidos y los actínidos. ¿Sí se entiende? Ya, esto también he visto que había una pregunta de examen de esto. Ya, entonces, ojo, ya, ahí están los lantánidos y los actínidos. Ya. Ahora, dicen, en columnas verticales conocidas como grupos o familias, ya, y estos son los grupos, ya, entonces, a estas filas se les llama periodos, pero a estas columnas verticales, a esto se le llama grupos. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Pues ojo, les van a preguntar qué son los grupos y ustedes dicen las columnas verticales. ¿Ya? Ahí está, se designan con números romanos del 1 al 18. Con números romanos, perdón. Aquí están, ¿no? Bueno, aquí hay 18 columnas ahí en total. ¿Ya? Ahí está, del 1 al 18. A su vez, los grupos se encuentran divididos en subgrupos A y B y tierras raras. No se numeran, dice. En el subgrupo A existen 8 familias. Ya, los metales alcalinos, los metales alcalinoterrios, ya, los elementos terrios, la familia del carbono, ya, la familia del nitrógeno, la familia del oxígeno, la familia de los halógenos, ahí está, los gases nobles o inertes. Ya, ahorita vamos a hablar, ya, de eso. Ya, pero aquí, o sea, lo único que les está diciendo aquí es de que cada columna tiene a un cierto número, ¿no ve? Ya, por ejemplo, aquí está la columna 1, tiene a todos estos, ya, entonces, aquí está la columna 2, tiene a menos, la columna 3 tiene a menos. Ya, cada columna es un grupo, eso es lo único que te está diciendo, ya, y cada grupo tiene distinto nombre, eso es lo único que te está diciendo, ya. Es como decirte, en la UMSA hay varios estudiantes, pero cada estudiante tiene su propio nombre. Hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, a eso se está refiriendo, ¿listo? Ya, y ahora dice, actualmente IUPAC ha separado los elementos en la tabla periódica en 4 categorías. Bueno, ahorita lo vamos a ver. La categoría rosa muestra elementos cuyo peso atómico es un intervalo. Estos intervalos no son incertidumbres debido a dispositivos de medición imprecisos, sino que representan la variación natural inherente en las muestras de estos elementos. Bueno, eso no es importante. La categoría amarilla identifica elementos con 2 o más isótopos que determinan el peso atómico, pero donde el intervalo de peso no ha sido determinado por la IUPAC. A la variación en las abundancias isotópicas es demasiado pequeña para afectar el peso atómico de manera significativa, por lo que el peso atómico es listado como un solo valor con una incertidumbre entre paréntesis. Ya, bueno, eso tampoco es importante. La categoría azul dice, identifica elementos con solo isótopos que determinan el peso atómico. El peso atómico de estos elementos son constantes de la naturaleza y el valor se da con una incertidumbre entre paréntesis. No, bueno, tampoco. La categoría blanca identifica elementos sin peso atómico estándar porque todos los isótopos son radiactivos en materiales normales y no se pueden determinar el peso atómico para muestras particulares. Ya, bueno, eso
Eso no creo que les pregunten, no he visto ningún examen con esto, pero ahí tienen a la gráfica donde miren, hay lugares que están con color rosa, hay lugares que están con color blanco, hay lugares que están con color amarillo. Pero eso no les está diciendo. Ya, y con esto yo creo que vamos a terminar este tema. Dice, al momento de ubicar un elemento en la tabla, es posible obtener información no solo sobre las propiedades físico y químicas, sino también sobre la estructura y la configuración de los elementos en sus átomos. Ya, los elementos se encuentran ordenados en forma creciente de acuerdo y como ya se mencionó, su configuración electrónica de acuerdo a su número cuántico secundario, el SPDF, ya, es decir, no solo niveles, sino también subniveles de energía. Ya, bueno, eso no creo que les pregunten también. Y ahí hay una tabla, ¿no? La figura 22 dice el bloque de la tabla periódica según los orbitales. Ya, eso no he visto ninguna pregunta de eso, ya. Configuración electrónica de algunos elementos. Ahí esta configuración electrónica ya saben cómo hacer, ¿no? Ya saben cómo se hace. Ya saben de dónde se saca Z y a cuántos electrones tienen que llegar. Ya, un ratito voy a ver si es que hay algo más. Ya, no, creo que ya estamos terminando, ¿no? Ya, lo terminaremos esto. Ya, aquí no les está diciendo, pero muchas cosas. Ya, ahí está. Dice otras propiedades periódicas de los elementos. Dice, una vez que se tuvieron organizados en la tabla todos los elementos conocidos de acuerdo con su número atómico, se encontró que además de los parecidos entre propiedades físicas y químicas de las sustancias, las propiedades de los átomos se comportan siguiendo una tendencia que se repite conforme se recorren los periodos o las filas. Ya, lo que les estoy diciendo aquí, solo por si acaso, por si no se entiende, ya, lo que les está diciendo, en realidad ya es lo más importante de este tema, ¿no? Ya, pero eso nomás tienen que saber, no hay más, porque aquí les estoy contando más que toda historia, ¿no? Ya, pero lo que les estoy diciendo es de que la tabla periódica, ya, imaginemos que es esta. Ya, ahí está la tabla periódica, y lo que tienen que saber es para qué se ha hecho la tabla periódica. ¿Para qué? ¿Para qué se ha hecho? Se ha hecho para ordenar a los elementos. Es por eso. Solamente se ha hecho para ordenar a los elementos, ¿ya? Y aquí lo que tienen que saber es que esto está ordenado de esta forma. Está primero el hidrógeno, luego está el helio, luego está el litio. Y ahí está, ya están ordenados así. Desde aquí a allá, luego viene aquí, otra vez aquí, otra vez aquí. Así, en esa forma está ordenado, ¿ya? Y ahora, ¿cómo está ordenado? Está ordenado según su número atómico, ¿ya? El número atómico del hidrógeno es 1, por eso es que el hidrógeno está en primer lugar. El número atómico del helio es 2, por eso el helio está en segundo lugar. El número atómico del hidrógeno es 3, por eso el litio está en tercer lugar. ¿Se entiende? Listo. Ahora, esto lo han ordenado según el número de protones. Eso tiene que estar claro, ¿ya? Esto se ha ordenado según el número de protones que se tiene, ¿ya? Y lo que se ha visto es de que, dependiendo del número de protones, hay características que son para todos. Por ejemplo, ¿qué características dirán? Es que se han dado cuenta de que en este lado de aquí, ahí están los metales, ¿ya? Ahí van a encontrar los metales, ¿listo? Pero en este otro lado de aquí, ahí encuentran a los no metales. ¿Sí se entiende? ¿Ya?
Y finalmente, aquí hay más o menos como una inclinación, ¿ya? Y ahí encuentran a los anfóteros. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son los anfóteros? Los anfóteros son los que pueden actuar como metal y con otras valencias como no metal. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, ahí está el cromo. El cromo, ¿qué valencia tiene el cromo? El cromo tiene 3 valencias. Tiene la valencia más 2, más 3 y más 6. ¿Ya? Solamente que aquí lo que les está diciendo es que con la valencia 2 y 3, ahí el cromo actúa como metal. Y solito con la valencia 6, ahí actúa como no metal. ¿Ya? Y eso es lo que se han dado de cuenta, ¿listo? De que si estás en este lado, eres metal. ¿Ya? Si estás al otro lado, eres no metal. Y si estás en la franjita, eres anfótero. ¿Ahora sí se entiende? Listo. Otra cosa que también les dice aquí es esto, ¿ya? Es esta última columna que está en su tabla periódica, esta última que estoy pintando aquí. La última columna, esta es la columna de los gases nobles. Esa columna de los gases nobles, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. Entonces ahí dice el radio atómico, dice, se refiere al tamaño de los átomos. Esta característica presenta un comportamiento periódico en la tabla. El radio atómico se incrementa conforme desciende en un grupo de la tabla periódica. Ya, por ejemplo, ahí está, el litio tiene menor radio atómico que el sodio, menor que el potasio, ahí está. Pero disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un renglón, por ejemplo, y ahí está. Ya, aquí lo que les está diciendo es simplemente que los átomos son más grandes, nada más. O sea, que los átomos, dependiendo del nivel de energía que tengan, van a ir creciendo. Eso es todo lo que les está diciendo, ¿ya? Ya, esto de la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica, eso lo pueden leer ustedes para mañana. Eso es todo, ¿no? No, eso es todo. No, entonces no lo terminaremos nomás entonces. Dice ahí, los radios de los iones negativos son mayores que los radios de los átomos neutros, ¿ya? Debido a que el átomo se convierte en un ion negativo ganando electrones y el nivel energético exterior, ¿ya? En cambio, los iones positivos son menores que los átomos neutros, ya que estos se ionizan, ¿ya? En forma positiva al perder electrones. Ya, aquí lo que les está diciendo es esto, miren, aquí para que se entienda esto, ¿ya? Aquí vean todos por favor. Ya, imagínense que él es un átomo, ¿ya? Y yo soy otro átomo. Ahora, él tiene bolígrafos, ¿no? ¿Cuántos bolígrafos tienes ahorita? Ya, él tiene un solo bolígrafo, ¿ya? Él tiene un solo bolígrafo. Y yo ahorita tengo 3 marcadores, ¿listo? Y lo que les está diciendo en esta parte es que los átomos ganan y pierden marcadores. O sea, ganan y pierden electrones en todo caso. Ahora miren, yo tengo 3, pero ¿qué pasaría si de estos 3 yo le doy 2 a él? Ahí está. O sea, miren, yo estoy perdiendo electrones. Y al perder electrones me estoy haciendo más chiquitito. Eso es lo que les está diciendo. ¿Listo? Me estoy haciendo más chiquitito. Pero él, al ganar esos electrones, se está haciendo más grande. ¿Ya? Y eso es todo lo que les está diciendo aquí. ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? Listo. ¿Ya? Electronegatividad, ya estamos terminando. Electronegatividad, dice, es la capacidad de un átomo que se encuentra unido a otro para atraer hacia sí mismo los electrones de enlace. ¿Ya? Esto han preguntado una vez en examen, me acuerdo. ¿Qué es la electronegatividad? Ahí anoten por favor, dice,
es la capacidad de un átomo que se encuentra unido a otro para atraer hacia sí mismo los electrones de enlace. ¿Listo? Aquí, ojo, eso es lo que, esa es una pregunta de examen, ¿ya? Imagínense a esto se refiere. Imagínense a un hermano mayor, ¿listo? Y ahora imagínense a un hermano menor, ¿listo? Ahora, imagínense esto, que los dos están agarrando una cuerda, ¿ya? Y aquí hay un electrón. Pregunta, ¿los dos van a jalar al electrón con la misma fuerza? No. ¿Quién jalará con más fuerza? El mayor. Ojo, como es mayor, va a jalar la cuerda con más fuerza, ¿no ve? Y el electrón se va a ir más hacia él. A eso se está refiriendo cuando les dice la electronegatividad, ¿ya? Ya a eso se está refiriendo, porque les está diciendo de que hay dos electrones, pero uno de los electrones jala al átomo con más fuerza, al electrón con más fuerza. ¿Listo? Ojo. Y como lo jala con más fuerza, puede pasar lo que hemos visto ahorita, de que hay un átomo que pierde los electrones y hay otro que gana. Ya, eso es la electronegatividad, por si acaso. Ya, al igual que el radio atómico, el valor de la electronegatividad presenta un comportamiento periódico en la tabla. Se ampliará esta información en el siguiente tema. Ya bueno, eso, ojo, en el siguiente tema dice que vamos a hablar de esto. Esto es bien importante. Ya, y los últimos dos, dice, la energía de ionización, dice, es una medida de la energía necesaria para remover un electrón del átomo de una sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Ahí está, eso subrayenlo por favor. La energía de ionización, dice, es la medida de la energía necesaria para remover un electrón del átomo de una sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Ya, ahí está, es decir, no se encuentra interaccionando con otros átomos. Para la mayoría de los átomos que tienen varios electrones, se hace referencia a la primera, segunda y tercera energía de ionización, que corresponde al último, penúltimo y antepenúltimo electrón más alejados del núcleo. Esta propiedad presenta el mismo comportamiento periódico que la electronegatividad. ¿Ya? Y finalmente lo último, afinidad electrónica. Se refiere a la habilidad de los átomos para aceptar un electrón extra y se obtiene midiendo la energía necesaria para arrancar un electrón de un ion negativo de una sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Su comportamiento a lo largo de la tabla coincide con el de electronegatividad. Ahí está. Es importante mencionar ahora que la radioactividad de los átomos, es decir, la facilidad con que reaccionan uniéndose y separándose de otros átomos, depende justamente del radio iónico, la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Es así que con solo ubicar el lugar que ocupa el elemento en la tabla, además de conocer algo sobre sus propiedades físicas, es posible predecir o suponer cómo reaccionarán los átomos con las otras sustancias. Ahí está. Ya, y ahí hemos terminado, ¿no? Ahí está. Ya, bien facilito, ¿no? Ya, ojo, pero aquí en su libro, este es el peor tema que han escrito, ya porque los otros temas están bien bonitos, están bien explicados, pero en este tema le faltaba decir varias cosas, ¿ya? Y ni siquiera les han colocado para que se den cuenta, ¿no? Ya, pero eso es, en todo caso, lo que tienen que saber es que el primero que hizo fue Mendeleev.